Y aquí estamos en el Cabildo Insular de La Palma con el portavoz del Partido Socialista, con Borja Perdomo, con quien vamos a intentar profundizar en diferentes temas de actualidad que a todos y a todas nos afectan y nos deben preocupar, evidentemente. Borja Perdomo, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Dail, un placer y pues bueno, también saludar a los que nos ven desde Onda Cero La Palma. Un placer también para nosotros poder sentarnos con usted, señor Perdomo, y yo creo que uno de los temas más importantes que vamos a poner sobre la mesa son esas facturas supuestamente que están pendientes por pagar por parte del Cabildo Insular de La Palma. Usted el otro día arrojaba un dato en el cual, bueno, afirmaba que son 115 millones de euros los que dejó supuestamente de ejecutar el Cabildo Insular de La Palma, pero que luego la culpa, palabras textuales suyas, de que no cobren sus facturas los pequeños empresarios de la isla de La Palma, también la tiene el Estado, señor Perdomo. Sí, vamos a ver, yo creo que una dinámica, ¿no?, que se ha instaurado ahora mismo, es lícito de que pues lo que haya que reivindicar de fondos al Gobierno de España se reivindique, pero lo que no puede ser esto una cuestión de que todo sea culpa del Gobierno de España, que es la realidad. O sea, cuando se habla de que no hay dinero, pues el Cabildo, además es público, no me lo invento yo, está publicado el estado de ejecución del 2025. Arroja que hay 115 millones de euros que no se gastaron. Por lo tanto, cuando se le dice a una pequeña o mediana empresa que no le paga o que no le paga en tiempo y forma porque el Estado me debe dinero, se está mintiendo. Se está mintiendo a la empresa, se está intentando tapar el déficit de gestión o lo que yo he dicho siempre, ¿no?, o esa falta de planificación a la hora de hacer determinados eventos, determinadas cuestiones. Se está acusando, o sea, engañando en este caso al autónomo, a la pequeña empresa en decir eso. O sea, no se paga en el Cabildo y aún se debe dinero y se han aprobado reconocimientos extrajudiciales ya y una modificación presupuestaria en lo que va de año, porque no hay planificación. Entonces tú lo que no puedes es una cuestión que cuesta 200.000 euros y tienes presupuestada en 200.000 euros y se convierte en 400, pues bueno, al final es el que está sufriendo las consecuencias de esos 200.000 euros más de gasto por parte de la administración es el pequeño y mediano empresario. Entonces es una cuestión de planificación, pero dinero hay, vuelvo y repito, sin gastar 115 millones de euros, por lo tanto eso no vale. Señor Perdomo, nosotros si seguimos hablando en este caso de dinero, recuerdo también recientemente que estuvimos hablando con el senador por la isla de La Palma, el señor Kilian Sánchez, y le preguntábamos por la publicación de los datos de las ayudas del volcán. Y el señor Kilian Sánchez nos decía, nos aseguraba que bueno, que probablemente a Coalición Canaria no le interesaba que estos datos fueran publicados porque ni al propio partido ni a su círculo más cercano les iba a favorecer. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo lo que opino es que yo creo que cuando se nos llena la boca, ¿no?, de hablar de transparencia, que el Cabildo necesita, Cabildo o otra administración, en este caso el Gobierno de Canarias, que hay que darle transparencia a los afectados también, explicar lo que se está haciendo y demás, pues yo creo que esto es una cuestión que no entiendo cómo no se le ha dado la transparencia oportuna. O sea, yo entiendo que cualquier tipo de ayuda, subvención, no sé cómo lo quieren llamar, o lo han enmascarado dentro de una ley, incluso han modificado, han puesto una enmienda en la ley de volcanes para que esas ayudas no sean públicas, pues no lo entendemos. Al final te hace pensar que bueno, que es que no quieren que salgan en realidad esas ayudas por algo, ¿no? Y es lo que te plantea mucha gente, ¿no? O sea, vamos a ver, si tú eres beneficiario de una beca, tu beca sale publicada. Cualquier ayuda pública o cualquier dinero público que se entregue a alguien tiene que salir publicado. Por lo tanto, yo creo que hubiera sido más fácil para todos y hubiéramos despejado dudas publicar las ayudas, como se publica cualquier otra cuestión. Yo no sé a qué responde el empecinamiento de no publicar esas ayudas. Si había unos informes, ¿no?, hechos por las empresas públicas que determinaban que esta persona pues tenía que cobrar X dinero y se le pagó X dinero, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el enmascarar, el no querer enseñar esas ayudas? Por lo tanto, yo creo que eso es una falta de transparencia terrible, pero no ante los afectados, sino ante la ciudadanía de La Palma,
Que bueno, y al final, como te estaba comentando, son recursos públicos. Por lo tanto, yo no sé qué es lo que hay detrás de esta cuestión. Nosotros, desde el Partido Socialista, en el Parlamento, Alicia Van Ostende, la compañera, ha reivindicado esto, incluso se ha planteado y se ha puesto en manos incluso el otro día había un dictamen de los propios juristas del Parlamento que ya dudaban, ¿no? Ponían en tela de juicio que creían que eso había que publicarlo. La comisionada de Transparencia también dijo en su momento que también había que publicar esas ayudas, pero bueno, el gobierno en este caso pues sigue empeñado en no publicar esas ayudas. Yo la verdad es que creo que es una falta de transparencia absoluta, y bueno, pues de esos que hablan de transparencia y de que hay que hacer las cosas con las personas y contando con las personas, pues bueno, en este caso han querido mascarar un tema, no sé por lo que es, pero cada vez que abundas más y cada vez que preguntas más, pues al final te da la sensación que puede ser por algo que no les interese que salga, ¿no? Cuando uno esconde algo, pues a veces da la sensación que es eso, ¿no? Pues no me interesa que esto sea público. No sé por qué, yo creo que lo lógico hubiera sido publicarlas y ya está. Oye, esto le corresponde, si hay alguna reclamación, esto está avalado en unos criterios técnicos, en un informe técnico de que se ha perdido este patrimonio y bueno, como hay un compromiso de pagar el valor real, pues estos son los ingresos que se han hecho. No entiendo cuál es el motivo de no publicar esas ayudas. Consejero, y cambiando radicalmente de tema, si nosotros nos enfocamos en el Centro de Vulcanología, usted mismo ha afirmado que ya producen hartazgo y vergüenza las maniobras de distracción del Cabildo Insular de La Palma, supuestamente para tapar sus numerosos incumplimientos. ¿De qué maniobras de distracción estamos hablando? Hombre, vemos todo el día continuamente, aparte de lo que comentaba antes, ¿no? Se intenta responsabilizar a otras administraciones de todo. O sea, lo bueno es del grupo de gobierno, lo malo es del resto de administraciones. O sea, ellos no han hecho nada malo, sino todo lo que hacen es bueno, es histórico y es la primera vez que se hace. Ese es la hoja de ruta, que el presidente suele llamar mucho la hoja de ruta. La hoja de ruta es vender las cosas que salen, oye, pues como todo, ¿no? Hay cosas que salen, cosas que no salen y demás. El resto es malo. Entonces, ¿qué hacemos? Culpamos al resto de administraciones. A mí me hace gracia con el tema del Centro de Vulcanología. Además, lo dijo el ministro, yo se lo dije el otro día. En vez de salir a chillar a los medios, que es lo que les gusta, enseguida alarmar, poner incertidumbre, generar estas cuestiones, el ministro lo dijo el otro día en el Vitro. Oye, si hay algún tema que puntualizar en la que no lleguemos a un acuerdo, nos sentamos en una mesa y lo resolvemos. Pero tampoco tiene sentido acusar al gobierno de España de retrasar la puesta en marcha del consorcio para el centro vulcanológico cuando la documentación estaba remitida desde marzo. Y fue el 30 de junio cuando el gobierno de Canarias contestó, y cuando contestó lo hizo pues en papel y en prensa, ¿no? Que es lo que están acostumbrados. Por lo tanto, yo creo que esto no está ahí. Yo creo que la ministra ha sido tajante en este tema. El dinero está comprometido. Vamos a ver. Hablamos de 5 millones de euros. Exacto. Vamos a ver. ¿Quién es el que ha pujado por la descentralización del centro vulcanológico? El gobierno de España. Si el gobierno de España en el año 2022, cuando se empezó a tratar este tema, hubiera decidido, pues mira, no queremos descentralizar nada y esto lo vamos... O sea, fue el gobierno de España a petición del gobierno anterior de Canarias, cuando se planteaba este tema del centro vulcanológico. Fue el gobierno de España el que sacó unas bases, una convocatoria para descentralizar esto. El Cabildo de La Palma, cuando a mí el presidente me dice que nos maltrata otra vez el gobierno de España. No, nos ha maltratado él. ¿Quién ha bajado los brazos? Que era la posición que planteábamos aquí. Se planteaba en mociones plenarias, en el ayuntamiento, en el Cabildo. El centro vulcanológico tiene que ser de La Palma. Bueno, el presidente, pues, no sé si por intereses políticos, planteó una concurrencia con el Cabildo de Tenerife que nosotros no entendíamos. Creo que La Palma, en este caso, podía haber perfectamente liderado lo del centro vulcanológico. Y bueno, y ahora pues esta guerra, ¿no? Que no entendemos. Oye, vamos a sentarnos en una mesa. ¿En qué no estás de acuerdo en esto? Pues vamos a ver cómo se arregla. Lo que está claro es que el tema competencial tiene que tener asumido que lo tiene el IGN, porque el IGN es un organismo estatal que lleva toda la vida gestionando todo lo que tiene que ver con movimientos sísmicos, tanto derivados del vulcanismo como no, en la península. Por lo tanto, es el IGN. Y después, yo creo que aquí la clave y la confusión se está formando en que no caben tantas personas en las sillas que hay. Tienes que
poner al Cabildo de Tenerife, tienes que poner en Volcán, tienes que poner al ITER, que me parece perfecto, tienes que poner al Gobierno de Canarias, tienes que poner al Cabildo de La Palma y tienes que poner a los responsables del Estado. Entonces, yo creo que aquí lo que está pasando es que, bueno, pues me parece bien que haya cuestiones que a lo mejor pues no se esté del 100% conforme, pero la realidad es que aquí quien ha apostado por descentralizar un centro vulcanológico es el Gobierno de España. Esto no ha sido una iniciativa ni del Cabildo ni de mucho menos, sino esto pues en el año 2022 no se hubiera sacado para adelante. Por lo tanto, oye, sentémonos en una mesa, miremos cuáles son las cuestiones en las que no estamos de acuerdo y resolvámoslo, que estamos en la vía de resolver. Ahora, tardar 3 meses en contestar y lo que hacemos es salir en los medios diciendo otra vez más el Gobierno de España nos maltrata. No. Si no es por el Gobierno de España, el centro vulcanológico no está, en este caso, en La Palma y en Tenerife, como así ha querido el presidente del Cabildo de La Palma. De todas formas, señor Perdomo, si hablamos de la sede del Centro de Vulcanología, el presidente del Cabildo Insular de La Palma, el señor Sergio Rodríguez, sí que es cierto que habla de una sede principal en la isla de La Palma y una subsede en Tenerife. ¿Este matiz le vale? No, yo creo que había que haber apostado porque la sede del Centro de Vulcanología estuviera en La Palma. Pero además, Dailo, esto nace de la legislatura pasada, donde Coalición Canaria estaba en la oposición, ¿recuerdas? Y se aprobó aquí por unanimidad. O sea, hubo un acuerdo plenario por unanimidad en la que se decía que todos los partidos políticos decían que el centro vulcanológico estuviera en la isla de La Palma. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Por otro lado, señor Perdomo, y nos quedamos también con esa reflexión que usted ha compartido con Onda Cero La Palma, se prevé, según la información que manejamos de Onda Cero La Palma, que el campus universitario se instale en la parcela donde hoy se encuentran esas viviendas modulares, o también conocidas como casas contenedor. La hoja de ruta de Coalición Canaria, según ha afirmado usted, es papel mojado en este sentido. ¿Qué futuro le ve usted a este proyecto? Hombre, cuando yo digo eso de papel mojado lo digo porque he visto una cantidad de anuncios durante 3 años, que si la Universidad de Navarra, que si un campus universitario, que si... Y ahora es cuando un poco hemos visto con este convenio que ha firmado con la Fundación General de la Universidad de La Laguna, del cual nos alegramos, eso es lo que pedíamos desde el principio. Date cuenta que todos estos anuncios que se iban haciendo del campus, él dice que no, pero se hacían a espaldas de la Universidad de La Laguna, porque muestra fue que la Universidad de La Laguna sacó un comunicado en su momento diciendo, oiga, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo posible, a trabajar. Era como un decir, como si la universidad estuviera diciendo, hey, no se olviden de nosotros, que nosotros estamos aquí. Después fue cuando el presidente dijo que la coordinación la iba a hacer la Universidad de La Laguna. Después, las fotos aquellas en la Universidad de Navarra con el tema de las cuestiones que se planteaban. Después poníamos dinero en los presupuestos para la redacción del campus o el estudio y lo quitábamos y no lo ejecutábamos. Poníamos dinero para la Universidad de Navarra, lo quitábamos después. Entonces, al final aquello parecía pues papel mojado, que parecía que se estaba anunciando mucho, pero no se avanzaba en nada. Yo me alegro que sea la Universidad de La Laguna la que vaya a trabajar en esta cuestión, igual que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, son las 2 universidades públicas que tenemos en Canarias. Y bueno, yo en cuanto al tema de la ubicación, pues se han dicho tantas cosas. Creo que falta, ese terreno está a falta de un informe del ayuntamiento para saber si es viable construirlo o no ahí, pero yo te voy a dar ahora una cuestión muy personal, ¿no?, que yo he pensado siempre. Si realmente yo no sé cómo está ese terreno catalogado en el planeamiento de los Llanos de Eridanes, pero yo buscaría... Nosotros éramos partidarios, y así lo planteamos, de que se aprovechara el Hospital de Antigua Dolores en Santa Cruz de La Palma, una infraestructura del Cabildo para esto. Pero yo he visto cómo está ese terreno de las viviendas modulares, yo ese terreno, si se pudiera, voy a matizar aquí porque a lo mejor me dicen, es que Borja está pidiendo una cosa que no se puede. Digo, si se pudiera, yo ese terreno lo aprovecharía para vivienda pública. Estamos hablando de 2 pastillas de terreno que tienen una calle, una urbanización hecha. Yo ese terreno, si vamos a quitar las viviendas modulares, lo aprovecharía para vivienda pública y buscaría otro terreno, llámese, pues, donde se iba a construir el auditorio,
que ahora pues tenemos un auditorio que está próximo a inaugurarse, pero bueno, eso es una decisión política. Nosotros lo que hemos puesto en duda es cómo se ha gestionado todo esto, que yo creo que lo que se ha querido es vender una cuestión de la que no se tenía nada claro ni se tenía nada planificado. Por eso planteamos nosotros esa cuestión como que es papel mojado. Parece que ya se ha firmado un convenio y ahora vamos a ver, porque ahora habrá que encargar un proyecto, ver determinadas cuestiones y bueno, vamos a ver. Pero es verdad que yo creo que hemos perdido. Yo recuerdo aquí, en el año finales del año 2023, al ex consejero de Educación diciendo que la presencialidad en enfermería iba a ser en el año 24. Estamos en el año 26 y no hay presencialidad en enfermería. Por lo tanto, yo creo que es mucho hablar, mucho decir, mucho comunicar, pero al final la realidad es que no tenemos nada. Señor Perdomo, una última cuestión antes de despedir esta entrevista. La política hidráulica del Cabildo Insular de La Palma, según el Partido Socialista, es un fracaso. Supuestamente llevan más de 2 años esperando por un estudio que solicitaron los socialistas sobre las pérdidas de agua en las redes municipales. Y ahora resulta que el estudio no arroja conclusiones definitivas. 2 años en los que tal vez se ha perdido el tiempo, 2 años que no ha servido para nada. Definitivamente. Bueno, parece que hay un estudio encargado después de 2 años, pero es que con la contesta del otro día en el Pleno, que es un borrador, un estudio que, como se trata de 14 ayuntamientos, está como si dijéramos, ¿no? Que un estudio arroja una medición, otro tipo de medición. O sea, como me dijo él, está de manera prematura el estudio. Vamos a ver. Un estudio. Un contrato que se encarga en el año 2024, que ya se ha producido su finalización de contrato, y me vengan y me digan que estamos hablando de un estudio provisional, un borrador, después de 2 años, no sepamos todavía, ni tengamos esa hoja de ruta para decir, oye, los principales problemas del abastecimiento municipal están aquí, vamos a actuar, y es lo que le pedimos, y es la moción que rechazaron. Nosotros presentamos una moción para pedir, porque entendíamos que el estudio ya estaba liquidado, pero bueno, la sorpresa nuestra fue que 2 años después, pues parece que tienen un borrador y nos hemos gastado 155.000 euros, hemos perdido 2 años y no tenemos nada. No tenemos nada en firme que nos permita trabajar en decir, pues bueno, vamos a hacer un plan de inversiones con los ayuntamientos, que yo sé que no es competencia del Cabildo, pero también hemos cogido otras competencias que no eran nuestras. Yo creo que en esto, que es una de las cuestiones principales ahora mismo, el agua en la isla, el ahorro de agua en la isla, vemos medidas que son para poner agua en el sistema. Perfecto, hay que hacerlas, hay que poner agua en el sistema. Pero ¿de qué nos vale poner agua nueva en el sistema si lo perdemos después por las canalizaciones que tenemos? Yo creo que esto, cualquier persona a la que se le explique, lo va a entender perfectamente. ¿De qué nos vale seguir poniendo? Bueno, lo poco que ponen, ahora está con la desaladora en Breña Baja, pero realmente tampoco hayan puesto agua nueva dentro del sistema, pero porque no vamos arreglando lo que tenemos. Eso es como el LP1, ¿no? Con las tuberías. Compramos 2 millones casi de euros de tuberías, pero ¿por qué no se sacó la obra donde se compraban las tuberías y donde se instalaban las tuberías? O sea, es que me da la sensación que, aparte de que para mí el Consejo Insular de Aguas se ha descapitalizado completamente en estos años. Al Consejo Insular de Aguas le han llegado 15 millones de euros menos de los que tenían que llegarle del propio Cabildo. De verdad, el agua está siendo una prioridad para Coalición Canaria y para el grupo de gobierno en el Cabildo, cuando vemos que se dejan de ejecutar cuestiones, que no se aporta agua al sistema, que no se mejoran las redes, que tenemos paralizados pozos públicos como el Discagua en Punta Gorda. ¿De verdad eso es una prioridad? Bueno, lo que nos ha salvado y lo que creo, vamos a esperar que pase el verano, lo que nos ha salvado es que ha llovido y de eso nos alegramos todos. Ahora, de la política que ha hecho este gobierno en políticas de agua, la verdad es que es bastante lamentable, y que después encima le quieran dar la vuelta, pues a los hechos me remito, ¿no? Es la realidad, y si les duele, pero es de verdad. Hemos esperado pacientemente. Lo preguntamos en casi todos los consejos insulares de agua. Oye, tenemos aquel tema del estudio que yo creo que es interesante para empezar a abordar las pérdidas. Hay ayuntamientos que se sabe ya por el estudio que pierden más del 50% del agua, y tenemos que tener en cuenta, Dailo, que el 70% del agua pública, no privada, sino el 70% del agua pública, va a las redes de abastecimiento. Son para abastecer a la población. Por
Por lo tanto, yo creo que esta es una de las prioridades que tiene que tomar el Gobierno del Cabildo. Consejero, pues con toda esta información que usted nos ha trasladado, vamos a cerrar aquí la entrevista y ahora si quiere podemos seguir hablando incluso de otros temas de actualidad de la isla de La Palma, tomándonos un café o si usted lo prefiere, un vaso de agua. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes como siempre y bueno, seguramente próximamente cogerá unos días de relajo, de vacaciones, espero que disfrute y aproveche que hace falta también desconectar. Lo intentaremos. Muchas gracias por la perdón, muy amable.